La familia de Curbelo García sufre la peor de las pesadillas. Han perdido el negocio familiar, la casa en que viven está en foreclosure. La hija de 16 años se ha visto obligada a trabajar y hace unos meses le embargaron los carros. Todo porque Curbelo quedó preso en Cuba por una falsa acusación de tráfico humano. Los testimonios en su contra fueron dados por Haroldy Chapman y su padre. Abelino González, abogado que representa a la familia de Curbelo García, nos concedió una entrevista en exclusiva donde nos pone al día de cómo marcha esta demanda millonaria. Veamos. Bueno, estamos aquí precisamente en las oficinas del abogado Abelino González para hablar sobre el tema del caso Haroldy Chapman. Ese caso que ha estado en internet y que ya va para un año, una demanda que le interpusieron a partir de varias personas que han estado detenidas en Cuba. Están detenidas en Cuba, específicamente Danilo Curbelo, y el caso de un dominicano que también estuvo detenido en Cuba por el caso Haroldy Chapman. En relación al caso, en estos momentos recién acabamos de salir de todas las mociones para desestimar el caso que habían interpuesto los abogados de Haroldy Chapman. Durante todo este tiempo estuvimos litigando con los abogados de Haroldy en cuanto ellos consideraban que la Corte no tenía jurisdicción para escuchar la demanda nuestra, y al final prevalecimos en nuestros puntos y la Corte reconoció que las demandas podían proseguir, en este caso la de tanto Danilo Curbelo García como la de el señor dominicano Carlos Rafael Mena Perdomo. Danilo se encuentra todavía sometido en Cuba a prisión, y en el caso del señor dominicano está convaleciente todavía, recibe una amputación de prácticamente la mitad del pie izquierdo, y el derecho tiene gran posibilidad de poder perder al menos uno de sus dedos. Ambos están en una situación económica precaria. En el caso de Danilo Curbelo García, también lo estamos representando pro bono en la pérdida de su casa, sino un foreclosure que tiene puesto en su casa, ha perdido su carro, perdió la granja donde él trabajaba en el cuidado de animales, y en el caso del señor dominicano, él no puede trabajar, prácticamente está discapacitado, con la diferencia de que en un país como República Dominicana él no tiene los beneficios que contaría una persona que viviese en los Estados Unidos que estuviera discapacitada. ¿Cuál ha sido la actitud que ha asumido tanto el beisbolista Haroldy Chapman como los abogados y el equipo de los Rojos de Cincinnati ante este caso, ante esta demanda? Bueno, yo no he tenido contacto ni con el equipo de los Rojos ni con los agentes de Haroldy, pero desde el principio tanto Haroldy como todas las partes que están involucradas en esta defensa de él han tenido siempre un aire triunfalista. Es decir, yo pienso que eso ha sido lo que ha posibilitado que el caso se extienda tanto, producto de que hay que reconocer que Haroldy en un primer momento, cuando llegó a este país, fue demandado por Carlos Thompson, que aparentemente fue la persona que intentó sacarlo del país o ayudó a sacarlo del país a través de Holanda. Y ese caso, Haroldy tuvo un éxito en su primera instancia, en este momento está pendiente de apelación. Él piensa que en este caso va a tener el mismo resultado, lo único que son casos completamente diferentes, situaciones completamente diferentes. Haroldy nosotros lo estamos demandando por ser un facilitador del gobierno cubano en la detención arbitraria y prolongada tanto de Danilo Curbelo García como de Carlos Rafael Mena Perdomo. No solamente fue ideado o fue fabricada toda esta acusación, sino también Haroldy sabía lo que estaba exponiendo a mis clientes, puesto que ya en marzo del 2008, cuando él estaba intentando desertar del país o irse del país ilegalmente, y él es detenido en ese momento o es sometido a custodia en ese momento, él ya colabora con el gobierno cubano en contra de Lisandro López, que era una de las personas con las que se estaba yendo, y esta persona fue sometida a prisión durante varios años. Posteriormente a esto, él lo hace con Carlos Rafael Mena Perdomo y con Raúl Magaña, que era su co-defendant o era su coacusado en este caso, y en el caso del cubano-americano Danilo Curbelo ya lo hace con otro coacusado cubano también, Alejandro Medina Aguilera. Todas estas cosas traen como consecuencia de que en el momento en que Haroldy últimamente denuncia a Curbelo García, ya él sabía lo que le había pasado a Mena Perdomo y ya sabía lo que le había pasado a Lisandro López, así que Haroldy sabía de lo que era capaz el gobierno cubano y de lo que iba a hacer el gobierno cubano con estas personas que acababa de tener. Y a Danilo Curbelo lo condenan a 10 años en privación de libertad. Cuando el caso de Mena Perdomo se realiza el juicio en junio del 2009, ya él sabía que Mena Perdomo iba a tener una condena similar, y sin embargo él prosiguió, testificó en todos estos juicios.
realizó denuncias por escrito firmadas por él, lo firmaba Harold Chapman de la Cruz número 52, y que era el número de él de pelotero en Cuba, en este momento aquí es el 54, y realmente todas estas cosas las hizo con el conocimiento de causa de que estaba perjudicando y creándole a estas personas todo un daño irreparable, que era privarlos de su libertad arbitrariamente, y además todas las consecuencias que traía para la familia de estas personas y para ellos físicamente, incluso desde el punto de vista de su salud. Pero el objetivo de él era incorporarse nuevamente al equipo cubano y poder desertar, como dijo cuando llegó a Barcelona y proveyó esta entrevista donde decía que todo lo que hizo lo hizo basado en un plan que tenía y que no importaba lo que tuviera que hacer, si tenía que ser leal al gobierno cubano y hacer lo que el gobierno cubano quisiera, él lo hacía porque ese era su objetivo. Hay muchas personas, abogado, y perdona que lo interrumpa, que pueden pensar, viendo el caso superficialmente, que esto se trata simplemente de dinero, de dinero. ¿Qué usted le puede decir a esas personas con relación a este caso específico de Harold Chapman, donde hay dos personas, una todavía detenida en Cuba, Danilo Curbelo, y otra que necesita atención médica urgente porque está perdiendo sus extremidades? Bueno, indiscutiblemente que esto es un caso civil. La demanda que se le está interponiendo a Harold Chapman es una demanda donde se le pide daños pecuniarios definitivamente. Simplemente se está pidiendo el dinero para poder resarcir los daños que realmente físicos, morales y de salud que han sufrido estas personas. Si esto fuera un caso criminal, lo que hubiera sido bueno era que Harold Chapman sufriera penas de prisión en vez de tener que pagar este dinero. Harold Chapman tiene suerte de que en este país no se persiguen esas conductas de manera criminal y producto de eso al menos va a poder tener la posibilidad de, pagando, resolver el problema que creó en Cuba. Estamos en el proceso de hacerlo saber a todos los Estados Unidos, no solamente a Miami, que es una comunidad que ha mantenido siempre una firmeza en cuanto a este tipo de conductas. Yo pienso que muchos equipos se apuestan a que nadie se va a enterar, a que esto simplemente es una comunidad que tiene un número limitado de personas, que la fanaticada a nivel de Estados Unidos es muy grande, que Harold tiene un talento indiscutible. Y yo pienso que el caso de Harold ha sido un catalizador de cómo el mundo está viendo de lo que son capaces de hacer muchas personas con tal de abandonar un país. Si nosotros condonamos, si nosotros perdonamos, si nosotros dejamos impune lo que hizo Harold Chapman, entonces mañana tenemos que permitir que cualquiera llegue al aeropuerto y mate a dos custodios para montarse en un avión, o que se robe un avión y mate a las aeromosas. Es decir, realmente el fin no justifica los medios, y esto es lo que estamos tratando de hacer ver. Es decir, lo que Harold hizo fue algo dañino. Harold acabó con dos familias, acabó con la vida de dos hombres en su momento más productivo. Es decir, esas personas ya nunca son las mismas, esas personas están marcadas por una prisión injusta en Cuba, con todas las secuelas de salud que les dejó, y realmente eso es lo que estamos tratando de ventilar aquí, y de una manera u otra hemos ido pudiendo probar de que él fue un facilitador de esta situación. Él lo va a negar todo, él todo lo niega, en el aspecto de que él nunca se reunió con Raúl Castro, que todo son mentiras. Pero lo dijo en una entrevista, se lo dijo en periodista, se lo dijo en Barcelona cuando llegó, acabado de salir 4 días, 5 días después que salió, y no es inventado, está puesto por el periodista, corroborado por el periodista y aparece en Wikipedia. Si usted lo busca se da cuenta, y realmente es una situación que te demuestra a ti de que era parte de lo que estaba sucediendo en su vida para poder lograr un objetivo que era reincorporarse al equipo. En menos de 6 meses Harold Chapman encarceló a 5 personas en Cuba, y de esa manera, en menos de 2 meses, una vez que él fue separado del equipo, él logró regresar al equipo Cuba y salir incluso al Clásico que salió en el 2009, y después desertar en Holanda ese mismo año, en junio. Cuando se vean las fotos del señor Mena Perdomo que pierde un pie, cuando se vean todos los documentos de Harold con su firma, con su denuncia falsa, diciendo todas las mentiras que después fueron hasta incluso corroboradas en el juicio, pero así todo el Tribunal de Cuba lo condenó a ambas personas, va a haber un cambio de opinión. Yo pienso que de hecho él ya ha tenido algún tipo de secuela con este tipo de situación. Cuando los Rojos vinieron a Miami a jugar, coincidentemente Harold tenía el brazo dañado y no jugó. Aparentemente debe haber venido, me imagino, pero no jugó, no salió a la lomita. Cuando los peloteros cubanos fueron a jugar softball ahí al Bucky Dent Park, Harold no vino. Es decir, él se está limitando. Incluso yo me imagino que él, siendo un cubano que acaba recién de llegar, debería sentirse identificado con la fanaticada cubana que lo conoce incluso desde Cuba, y ha tenido mucha limitación en ello, producto de que sabe de que ha hecho cosas malas en Cuba y que tiene un pasado triste, y que eso él no ha sido capaz todavía de enderezarlo. Se le ha dado la oportunidad de que lo enderece, se le ha dado la oportunidad de que rectifique. Se sabe que a veces tenía una juventud que a lo mejor no le permitió ver el alcance de lo que estaba haciendo, a lo mejor influenciado por su propio padre, que estaba también involucrado en este asunto, pero realmente no ha tenido la actitud honesta
honesta y ni el gesto digno de decir, mira, déjame ayudar a esta familia, a estas personas que están sufriendo por mi culpa, yo en definitiva salí, resolví mi problema. Es decir, él lo que hizo fue malo y lo peor del caso es que dejó trazas, es decir, existen denuncias, existen testimonios de él en el juicio, existen testigos que lo vieron en el juicio y al final en el juicio se demostró que no había tal plan de sacarlo del país, no existía dinero, no existían lanchas, no existían casas de escondite, no existía nada, todo fue toda una fabricación y además es un patrón. En menos de un mes todo el mundo se le acercó a Aroldi a decir 4 personas están presas por menos de un mes por culpa de Aroldi, diciendo que todo el mundo le venía a proponer irse y además él sabía, ya él había en marzo participado en el encarcelamiento de Lisandro López, es decir, están testigos que estuvieron en la cárcel presos con estas personas que fueron justamente encarceladas por Aroldi o por el testimonio de Aroldi, que conocen más de un caso en el que Aroldi participó y esto todo al momento determinado va a salir a la luz y Aroldi estaba planeando todo esto. Aroldi jugó sucio con todo el mundo, jugó sucio con el gobierno cubano, jugó sucio con estas personas, con la familia de estas personas y hasta incluso jugó sucio con la persona que lo sacó, porque si no lo estuviera demandando en Boston en estos momentos, que es Carlos Thompson. Él nunca ha valorado que en unos 10 años él no va a ser el lanzador el misil cubano, como le dicen, que al brazo de él no va a tener la fuerza que tuvo y no va a ser ese deportista con ese talento que tiene en estos momentos y que va a tener que seguir viviendo y entonces en ese momento nadie va a perdonar lo que en un pasado triste él hizo, ¿no? No sé cómo va a enfrentar su futuro, cómo va a poder darle la cara al resto de la fanaticada que siempre lo va a quedar. Es decir, él no va a poder ser ese típico pelotero como el Duque Hernández, que ahora es entrenador de niños pequeños, que todo el mundo lo admira. Es decir, todo el mundo va a seguir sabiendo de que fue un hombre que cometió un error, pero que no fue capaz de enfrentarlo y resarcir su error. Abogado, salvando cualquier tipo de situación, ¿usted representaría a Aroldi Chapman si le tocara hacerlo? Yo creo que no, que yo nunca me vería en la posición esa de ser el abogado de Aroldi Chapman. Yo pienso que yo desde que comencé mi carrera de abogado he tenido muy claro siempre qué caso yo debo tomar y cuál es la posición que yo debo tener usando esta carrera como arma y creo que no, que el lado mío está al lado de esas personas que sufren y no al lado de las personas abusadoras como Aroldi Chapman. Muchas gracias al abogado Avelino González por aceptar nuestra invitación al programa y deseamos que pronto encuentre una solución satisfactoria para este caso. Bendiciones para la familia Curbelo García y bendiciones también para la familia dominicana que necesita tanto apoyo en su búsqueda de justicia. Y no se muevan, que al regreso muestro la parte final de la serie dedicada a la frontera de República Dominicana y Haití, una frontera por donde cruzan diariamente muchas personas, entre ellos los peloteros cubanos que quieren jugar en las grandes ligas. También para los que gustan del suspenso y la trama policial, presentamos otro capítulo de la serie Código 357. Así que ni se muevan de donde están, que enseguida regresamos con mucho más. Así de rápido.